Voy a referirme en esta intervención a una cuestión muy importante que tiene que ver con un escritor de referencia, pero poco conocido, a pesar de que ustedes indudablemente ya han oído hablar de él en numerosas ocasiones, pero que es un escritor poco conocido y poco interpretado, también con pocos seguidores desde el punto de vista de lo que exige su literatura y desde el valor de lo que supone su literatura. Me refiero a Gonzalo Torrente Ballester. ¿Por qué hablo ahora de Gonzalo Torrente Ballester? Por muchas razones. Siempre hay razones para hablar de Torrente Ballester. Una de ellas, y acaso la más importante, es que la obra de Gonzalo Torrente Ballester hace acto de presencia en toda aquella experiencia que tiene que ver con la decepción de una experiencia política. Este es un aspecto que acaso con frecuencia no se ha subrayado excesivamente o visiblemente o notoriamente cuando se habla de Torrente Ballester, pero sí es el que en particular yo más he subrayado, y no digo que no lo hayan hecho otros, desde luego que no, pero quiero decir que no es el aspecto que más se ha señalado cuando se habla de Torrente, es que Torrente pone de manifiesto la decepción que el ser humano experimenta ante la política y los movimientos de la política. ¿Y por qué también hablo de Torrente Ballester precisamente ahora? Bueno, pues lo hago por referencia a un hecho importante, y es la exposición que en la Biblioteca Nacional tiene lugar bajo, sobre todo, la importante gestión que ha hecho una persona importante para mí, que es mi colega con la que he trabajado durante 30 años y unos meses, y seguiremos trabajando, que es Carmen Becerra Suárez. Esta persona ha sido una de las que yo conozco principales promotoras y promovedoras y difusoras de la obra de Gonzalo Torrente Ballester, mucho antes incluso de que Torrente Ballester conociera la fama y dispusiera y gozara del reconocimiento que con el paso de los años y de las décadas conoció y tuvo lugar. Como todo el mundo sabe, Torrente nace en el año 13, si no me equivoco, en 1913 o por ahí, y fallece en 1999, es decir, hace 25 años de su fallecimiento. Y con motivo de este aniversario, de este 25º aniversario, en la Biblioteca Nacional tiene lugar una exposición sobre su vida y sobre su obra. Ahora nos vamos a referir a esta cuestión de la exposición, que tomamos como pretexto precisamente para hablar de la obra de un autor que a mi juicio contiene un título, contiene una creación literaria que a mi juicio está entre las 30 obras literarias más valiosas y más importantes de la literatura universal. Ustedes saben que yo tengo una lista de las 30 obras canónicas, de las 30 obras más importantes de la literatura universal. Pues bien, entre esas obras, de las cuales hasta el momento se han publicado 15 interpretaciones críticas, quedan por tanto otras 15 por hacer, y las iremos haciendo si los dioses y la fortuna y la naturaleza me dan vida para ultimar esa lista, la iremos haciendo en breve. Pues bien, es secreta esta lista en cuanto que solo se conocen las 15 primeras obras publicadas e interpretadas en mis análisis, pero quedan otras 15. Pues bien, entre esas 15 que quedan, una de ellas es una obra de Gonzalo Torrente Ballester, que no diremos cuál hasta que hablemos de ella específicamente. Pero lo que sí es cierto es que Torrente Ballester, que tiene muchos aspectos en común con Cervantes, es un hombre que ha dejado en su literatura una literatura muy amplia, muy diversa, muy crítica, de un hondo calado, de una gran variedad y diversidad. Ha dejado, a mi juicio, como común denominador, como constante, la expresión de la decepción humana ante el poder político. Esa es una constatación que a mí me parece enormemente importante. Es decir, la experiencia del desengaño. Ustedes saben que yo lo que más valoro en la interpretación literaria, como en la interpretación en general de la vida, es las posibilidades que cada ser humano tiene para ser consciente del engaño al que la propia realidad lo somete. Claro, esta es una contribución genuinamente barroca, genuinamente española, es decir, toda la cultura hispánica, que alcanza su supremacía en el barroco, se orienta básicamente a desengañar al ser humano para que este ser humano, al abrirse camino en la vida, pueda identificar las trampas que el resto de los seres humanos le ponen para hacerle fracasar, y de esta manera hacerse compatible con una realidad que constantemente lo induce a fracasar, le induce al fracaso, y de esta manera sobrevivir. Eso es básicamente lo que enseña la tradición literaria española
cuya genealogía es la tradición literaria hispano-greco-latina, en definitiva. Desde la Ilustración europea, y sobre todo también desde la Reforma, pero en particular a partir de la Ilustración europea, lo que se produce es justo todo lo contrario. Es decir, el mundo se orienta básicamente a institucionalizar el engaño hacia el ser humano. Y la democracia contemporánea ha hecho de la institucionalización del engaño una obra maestra, en realidad. Pues bien, toda la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester se orienta básicamente a hacer al ser humano conocedor de ese engaño en el que vive, para propiciarle una experiencia de desengaño que lo haga compatible con la realidad. Eso está absolutamente claro en la obra de Torrente Ballester. Y hay un cuento en toda la producción de Torrente Ballester que se titula Ifigenia, que a mi juicio alcanza la cúspide, alcanza el cenit de esta experiencia de desengaño. A este cuento nos vamos a referir en un momento dado de esta exposición, ya casi al final, pero antes sí quiero subrayar la importancia que tiene Torrente en la captación de lectores. Es muy difícil conseguir lectores para la literatura, es muy difícil captar lectores para la literatura. ¿Por qué razón? Hombre, pues porque la literatura exige lectores inteligentes. ¿Y dónde hay lectores inteligentes? En muy pocos lugares. Es evidente que la literatura no solo exige lectores, sino que también exige a veces intérpretes. Y claro, la inteligencia de los lectores no siempre se vierte en la literatura, porque la literatura exige una implicación muy especial, muy específica, exige un desafío a la inteligencia humana que no todo el mundo está dispuesto a ofrecer o a ofertar. Por lo tanto, encontrar lectores para la literatura es bastante difícil, y sobre todo es extraordinariamente difícil hacerlo en una época en la que la escuela, los institutos de enseñanza secundaria y las universidades han renunciado explícitamente a enseñar literatura porque prefieren enseñar otro tipo de cosas. Prefieren enseñar pues, cualquier cosa que sea una tontería y que sirva para entretener a la gente, pero a la gente hoy día ya no se la entretiene con cosas inteligentes, con experiencias inteligentes, sino que se la entretiene con idioteces de lo más variopintas. Y la literatura evidentemente es incompatible con la inocencia humana, la literatura es incompatible con la estupidez humana, de tal manera que un mundo en el que básicamente se vende y se compra estupidez, pues la literatura tiene muy poco que hacer y muy poco que decir. Me dirán ustedes que siempre ha sido así, y yo les diré que sí, que siempre ha sido así, pero es que no siempre ha habido Internet. Entonces, claro, en Internet está todo, está la inteligencia y está la estupidez, pero precisamente si no nos vamos de Internet es porque todavía no hemos renunciado a que el monopolio de la estupidez invada la red social, mayor de todas ellas. Entonces, claro, no hay que olvidar también lo siguiente, es decir, claro, es que ser original es la mejor forma de pasar desapercibido. ¿Por qué? Pues porque la mayor parte del público no se fija en nada que sea original, sino que se fija en el kitsch. Es decir, el público receptor básicamente se orienta hacia lo ya conocido, hacia aquello que no ofrece ninguna originalidad, porque la originalidad le exige una implicación intelectual que la mayor parte del público no está dispuesto a profesar, no está dispuesto a manifestar. Eso supone que un autor tan original y tan específico como Gonzalo Torrente Ballester haya pasado muy desapercibido. Recientemente, en el último vídeo, hablábamos de Cela. Cela es un autor extraordinariamente original, pero también muy astuto, que fue capaz de hacer compatible su originalidad con las tendencias de moda vigentes en cada momento. Y por esa razón escribe su novela más original, que es Pascual Duarte, pero dentro de una tendencia, como fue la picaresca, la literatura confesional y el malditismo de determinados protagonistas, especialmente visible y relevante, insisto, en una época donde esos acontecimientos subrayaban sobre todo la grandeza y la especificidad de determinadas experiencias humanas como eran la de los delincuentes, en una época en la que el delincuente todavía no era el héroe en el que más tarde la democracia lo convirtió. Pascual Duarte no es un héroe, pero Torrente Ballester nunca fue pisando esa dudosa luz del día, por parafrasear tanto a Góngora como a Pérez de Ayala como al propio Cela, buscando, digamos, la fama o una originalidad visible y reconocible. Todo el mundo sabe que a Gonzalo Torrente Ballester la fama y el reconocimiento le llegaron muy tardíamente, le llegaron con cuentagotas. Torrente Ballester era un escritor que servía para todos porque no servía exactamente para nadie específicamente. Torrente Ballester es el gran continuador de la novela intelectual, que alcanza en Don Juan una cima insólita. Es el gran reformador y ampliador de la novela lírica, que alcanza en Dafne y en Sueños
límites absolutamente insólitos también y desconocidos. Es el gran promotor de una literatura que incluso dentro de lo costumbrista alcanzó en los gozos y las sombras también un desarrollo absolutamente extraordinario que llegó incluso a conquistar la televisión. Es decir, que estamos hablando en presente continuo, en este caso, en una perífrasis de aspecto durativo, estamos hablando de un escritor que además no solo se limitó simplemente a la novela, sino que se inició en el teatro en términos muy comparables a los de Cervantes, porque no prosperó en la creación teatral, aunque compuso obras realmente de una originalidad francamente exquisita en un momento histórico muy adverso y muy cervantinamente, como es el Casamiento engañoso. Es el título de una obra que mantiene una literal intertextualidad con otro título cervantino, con la penúltima de las novelas ejemplares de Cervantes, La ínsula barataria, etcétera, etcétera. Es decir, presenta unas concomitancias cervantinas muy claras, sobre todo en su teatro. Pero es que además hay algo en Torrente Ballester que lo convierte en un autor de referencia y en un autor insólito. Si a mí me preguntaran por el nombre de aquellos autores de obras literarias, en particular novelistas, que además de ser literatos, que además de ser autores de obras literarias, que además de ser novelistas, son buenos críticos literarios, solo puedo mencionar a uno, que es Gonzalo Torrente Ballester. Y me dirán ustedes, hay muchísimos más, sí, pero son malos. A mi juicio, Mario Vargas Llosa es un pésimo crítico de literatura, es un novelista aceptable, para mí no merece el Nobel, pero es un novelista aceptable. Sí merece el Nobel Márquez. Márquez es un autor de una originalidad magistral, grandiosa, superlativa, Gabriel García Márquez. A unos les parecerá bien y a otros les parecerá mal, a mí me da igual lo que les parezca, yo digo lo que yo pienso. Pero Vargas Llosa no es un autor que esté a la altura de Gabriel García Márquez, ni mucho menos. Y como crítico literario es muy malo, no dice más que ocurrencias tópicas, que no van a ninguna parte. Sin embargo, Torrente Ballester es un autor de una agudeza crítica realmente inencontrable en la mayor parte de los creadores literarios, en la mayor parte de los novelistas. Gonzalo Torrente Ballester tiene una obra que es El Quijote como juego, que a mi juicio constituye una de las interpretaciones críticas más agudas y a la vez más graves que se ha hecho sobre el Quijote de Cervantes. Y en ese libro, en el que yo me he apoyado muchísimo en mis interpretaciones cervantinas, Torrente sostiene una idea que no ha sido seguida ni consensuada por la mayor parte de los cervantistas, que no quieren hacerse compatibles con esta idea, en virtud de la cual la locura de Alonso Quijano, la locura en realidad de Don Quijote, es una invención de Alonso Quijano, diseñada naturalmente por la ingeniería, por el ingenio de Cervantes, que Cervantes delega y presenta y regala a Alonso Quijano. De tal manera que el motor del Quijote sería una locura de diseño totalmente racional, una locura diseñada por la cordura, a cargo de la inteligencia del protagonista, que naturalmente es una construcción cervantina. Esta es una tesis, a mi juicio, completamente clave de Gonzalo Torrente Ballester para la interpretación del Quijote, como prototipo de una obra de arte en la que lo lúdico, el juego, pero no meramente gratuito, sino el juego crítico, el juego con un contenido y un alcance crítico extraordinariamente demoledor de muchísimos aspectos de la vida humana y que desembocan definitivamente en la experiencia de la decepción del ser humano ante la política de todos los tiempos, pues, insisto, es uno de los mayores aciertos que hay. Los cervantistas, naturalmente, más que leer a Cervantes, lo que hacen es leerse entre sí, para alabarse en unos casos o para vituperarse en otros, pero se prestan más atención entre ellos que al propio Cervantes. A los cervantistas les ocurre lo mismo que a los miembros de cualquier secta, se vigilan más entre ellos que a los que no forman parte de la secta, es decir, la secta vigila con más atención a sus miembros que a sus enemigos. A los cervantistas les ocurre lo mismo. Y a todos, en cierta manera, nos ocurre lo mismo. No les estoy reprochando a los cervantistas nada de lo cual yo sea tampoco inocente. Es decir, miramos a nuestros colegas con más atención de lo que miramos a los colegas de otras actividades profesionales. No debe entenderse esto como un vituperio, sino simplemente como una constatación de la realidad. Es decir, la secta vigila más a sus miembros que a sus adversarios, que a sus enemigos. Los cervantistas están mucho más atentos a lo que hacen los propios cervantistas que a lo que hizo Cervantes, y desde luego están mucho más atentos a su currículum vitae y a las exigencias de la NECA que a las exigencias de la literatura, porque claro, no es lo mismo interpretar la literatura desde las exigencias de la literatura que interpretar la literatura desde las exigencias de la NECA, y cada uno que haga lo que quiera.
pero yo siempre he interpretado la literatura desde las exigencias de la literatura y he interpretado la ANECA desde las exigencias del sentido del humor. Seguimos. Bien, el caso es que la obra literaria de Torrente Ballester pone al ser humano ante las decepciones de las experiencias políticas. Es cierto que Torrente no ha gozado de la simpatía de casi todos, porque le reprochan que haya sido falangista, le reprochan que haya sido después otra cosa, le reprochan que haya cambiado de opinión al firmar aquel manifiesto en contra de la terrible represión que se hizo contra los mineros asturianos, cosa que yo en mi familia conocí directamente, y no voy a hacer alarde de esto, pero yo, nieto de mineros, procedente de la cuenca minera, concretamente del Nalón, sé lo que en los años 60, no vivido directamente, pero sí después muy relatado, lo que los mineros pasaron, pero es que también lo pasaron en la República, es decir, que en fin, mi abuela, cuando muere de tuberculosis a los 24 años, no muere de tuberculosis por casualidad. Es decir, en fin, lo que en aquella zona geográfica se vivió, lo saben los que lo vivieron. Torrente en un momento dado firma un manifiesto en contra de esa terrible represión y es pues, sometido a las consecuencias políticas que eso conlleva, pierde su trabajo, en fin, acaba encontrando colocación por otras partes, sobreviviendo como puede, pero es el caso de alguien que en un momento dado pertenece a la Falange y en otro momento dado, después de adherirse al régimen, se decepciona políticamente de lo que el régimen supone y para unos cambia de chaqueta, para otros vuelve a la ideología correcta. Yo no entro en estas cuestiones, yo no voy a interpretar la realidad en nombre de una filosofía, en nombre de una ideología, en nombre de una religión, yo interpreto la realidad en nombre de los conocimientos de los que dispongo. Y digo lo que hay sin adscribirme a ningún credo ni ninguna intención, y si alguien me adscribe a un credo o alguna intención lo hará por cuenta propia, pero no porque yo lo suscriba en ningún momento absolutamente. Y de hecho mi obra está por encima completamente y condenándola siempre cualesquiera opciones filosóficas, religiosas e ideológicas. Pero el caso es que la vida de Torrente se implicó en terrenos políticos y además de manera muy marcada en los comienzos. Ha sido acusado de machista en muchos aspectos, de antifeminista en otros, de falangista en otros, en fin, de lo que ustedes quieran. Pero al margen de todo esto, dejémonos de estas cuestiones, aquí examinamos la literatura de Gonzalo Torrente Ballester. Y la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester es una obra literaria que ha pasado desapercibida a muchas personas, porque exige una calidad de atención y de inteligencia que no todo el mundo está dispuesto a conceder, que no todo el mundo puede usar, ni de la que todo el mundo puede disponer. Por esa razón es una pena que en las escuelas, institutos de enseñanza media y centros universitarios no se ofrezca una formación literaria que permita al ser humano interpretar lo que la literatura es y conocer lo que la literatura exige, porque esto mejora, aunque no lo crean, enormemente las condiciones de vida de cualquier ser humano. El caso es que, como decía, en esta exposición, que debe mucho al trabajo y a la labor realizada por Carmen Becerra, esta exposición en la Biblioteca Nacional, que se inaugura el 18 de octubre pasado, se inauguró el 18 de octubre pasado y estará abierta hasta el 12 de enero del año que viene, hasta el 12 de enero de 2025, bajo el título o lema de Gonzalo Torrente Ballester, La travesía de un creador, es decir, el itinerario, el desarrollo de un creador, en el 25º aniversario de su fallecimiento. Permítame, por favor, leer la presentación de esta exposición, que naturalmente vale la pena ver. El 27 de enero de 1999 conocíamos la triste noticia, reza la nota informativa, del fallecimiento de Gonzalo Torrente Ballester. Han pasado desde entonces 25 años, pero la calidad de su prosa, su maestría verbal, el interés de los temas por él abordados y su talento para hacer convivir armoniosamente la imaginación, la realidad y el misterio permanecen inalterados. Y es cierto, es perfectamente confirmable. Esa manera de entender el mundo plasmada en sus obras, capaz de combinar lirismo, juego, revelación y humor, lo convierte en una de las primeras plumas de la literatura española del siglo XX. Yo así lo creo. Es más, yo les diría más, y ustedes pueden considerarlo como una hipérbole, pero la literatura española muere con Torrente Ballester. Luego me dirán, hombre, ¿cómo va a decir eso? Pero si hay muchos autores después de Torrente Ballester. Sí, claro que los hay,
Claro que los hay, pero también yo si quiero puedo escribir literatura. Yo tengo 2 cuentos escritos, que algún día, bueno, publicados están, lo que pasa es que no los encontrarán ustedes, ya los publicaré un día en YouTube, en versión oral, pero eso no me hace formar parte absolutamente de nada, y como yo, montones de personas, ¿quién no ha escrito ficción alguna vez, no? Pero a mi juicio, la literatura española termina con Torrente Ballester. O sea, las grandes obras, las últimas grandes obras de la literatura española las escribió Gonzalo Torrente Ballester. Cuando se vuelvan a escribir nuevas obras, pues volvemos a hablar. Prosigo con la nota. Motivada por dicha efeméride y con el propósito de superar perspectivas fragmentarias para conseguir en lo posible una visión integral de tan poliédrico escritor, la exposición Gonzalo Torrente Ballester, La travesía de un creador, permite comprobar que el territorio en el que nace, Serantes, Ferrol, se convierte en el referente espacial y nutre el imaginario cultural del novelista, de manera que su presencia es una constante y su ausencia no lo es tal, pues supone un filtro desde el que se construye la realidad. Y aquí hay una cita que dice: aunque podría repetir que nada humano me es ajeno, lo que me llega más al corazón, lo que entiendo mejor es lo gallego. Allí se configuró mi imago mundi. Ahora bien, él siempre escribió en español, que conste. Ahora bien, junto a esa presencia, la exposición muestra mediante las múltiples y heterogéneas piezas cuidadosamente escogidas que la componen, una singladura vital en continuo tránsito: Ferrol, Santiago, Oviedo, Burgos, Madrid, Mallorca, Pontevedra, Albany, en Estados Unidos, Vigo, Ramallosa, Salamanca. Y los frutos humanos, intelectuales y artísticos que se gestan y desarrollan en cada etapa, con la decisiva aportación final de la salmantina y que en ocasiones de ella derivan. Y ya concluyo en los últimos párrafos de esta nota de presentación, que me parece importante subrayar porque es una nota que está muy bien expuesta y muy sintéticamente representativa. Las secciones en las que se estructura la muestra responden a una distribución con la que se pretende poner de manifiesto, evidenciar, cómo y en qué momento han ido surgiendo las diversas facetas en las que se desplegó la actividad intelectual y artística de Gonzalo Torrente Ballester. Obviamente la más conocida, la de escritor, pero también la de profesor y estudioso de la historia. Y subrayo que estas son muy importantes. Su libro Aprendiz de hombre, que tengo en otro lugar, aquí no lo puedo mostrar, la de ensayista, articulista de prensa, crítico literario y teatral, la de guionista cinematográfico, la de fotógrafo. Yo me quedo con 2. Para mí, Torrente es uno de los mejores ensayistas en cuanto a crítica literaria ha habido nunca, es uno de los mejores, las mejores interpretaciones del Quijote yo las he leído en Gonzalo Torrente Ballester. Y es uno de los mejores escritores, naturalmente, de la España del siglo XX, y a mi juicio con él muere la calidad de la literatura española por el momento. Y pensarán ustedes que soy muy exagerado, a mí ya saben que lo que piensen me importa un pimiento. Yo lo que sé es que con Torrente Ballester muere lo mejor de lo último de la literatura española. Si ustedes escriben mejor que Torrente Ballester, excelente, i miei complimenti, dicen los italianos, enhorabuena. Último, en suma, esta exposición recuerda y reivindica la excelencia de un eminente creador cuya aventura biográfica atraviesa la práctica totalidad del siglo XX, 1910-1999. Antes dije que había nacido en 1916, perdón, la fecha de nacimiento es 1910. 1999, la fecha de su muerte. En sus obras encontramos tanto los diferentes territorios biográficos, los ya mencionados, como los nacidos de la memoria y la fantasía, la toponimia de su ficción literaria. Puebla Nueva del Conde, Castroforte del Baraya, Villasanta de la Estrella, Torres Mochas, Villavieja del Oro, estos genitivos tan vallinclanescos, ¿no? En fin, Puebla del Caramiñal, podríamos decir también, aunque ese es un topónimo real, que habitan en su escritura ideados desde su experiencia vital, pero transformados y enriquecidos por una extraordinaria imaginación. Viana del Prior, que también es otro de los escenarios de las comedias bárbaras. El caso es que, insisto, Torrente Ballester tiene, y quiero señalarlo aquí en una de las obras importantes, los ensayos críticos de Torrente Ballester no han envejecido, es decir, constituyen un libro de un testimonio magnífico. Yo tuve la ocasión de conocer a Gonzalo Torrente Ballester hace muchos años, en el año concretamente 1900,
fue en el año 1987 cuando se celebró en Madrid un congreso internacional, el primer congreso internacional galdosiano, y hubo una visita al Palacio de Oriente y nos acompañó en aquella visita Gonzalo Torrente Ballester. Y recuerdo que Pilar Palomo tuvo la amabilidad de presentarme allí a Gonzalo Torrente Ballester cuando yo tenía todavía, vamos, 19 años, no había cumplido ni los 20. Y allí conocí a Torrente Ballester en aquel mes, creo que de noviembre de 1987. Y de hecho, en otra ocasión, también coincidí con él en Oviedo y me dedicó el libro en esta amable dedicatoria, que se vea o no se vea, es la que aquí está. Estos ensayos, esto fue en Oviedo, en una conferencia que dio en Oviedo también un 21 de noviembre. Muy afectuosamente, en aquel contexto, me dedicó este libro. Este libro que conservo pues con mucho afecto y que, insisto, no ha envejecido, porque los ensayos aquí contenidos, la crítica literaria aquí contenida es de primera calidad y de primera magnitud. Recientemente el profesor José Antonio Pérez Bowi, un colega de teoría de la literatura, recopiló una serie de escritos de teoría y crítica teatral en una colección editorial dirigida también por Carmen Becerra, que no en vano, insisto, ha sido una de las principales promotoras de los estudios torrentinos, y que constituye este volumen, editado por Pérez Bowi, una excelente recopilación de los mejores artículos, que escribió muchísimos Torrente Ballester, sobre teatro. Es una auténtica lección de crítica teatral y de crítica literaria, con una prosa de una calidad que realmente hoy día en fin, nos remite casi al siglo de oro. Es el oro de la prosa de Torrente, en muchos aspectos está aquí contenida. Claro, cuando de Torrente se dice que evidentemente, que si fue falangista, que si fue esto, que si fue lo otro, que si no sé qué, que si no sé cuánto, se olvida también con frecuencia la historia que tiene que ver con, entre otras obras, la saga Fuga de J.B. Es célebre y conocido hoy el informe que la censura emitió de aquella novela. Claro, se identifica que la censura es propio de regímenes pretéritos, de tiempos pasados. Precisamente para mañana está prevista la emisión de un audio donde se habla de la censura, aunque se interpuso Torrente en este vídeo. Mañana, ya lo anuncio, está previsto un audio en unos minutos sobre la censura. Pero la censura no es propia de regímenes pretéritos y anteriores. La censura es propia de toda sociedad política, por muy democrática y muy abierta que sea. Y ya advierto que para la literatura hay algo muchísimo peor que la censura, porque la censura, en definitiva, lo único que hace es impedir que en un determinado tiempo y en un determinado lugar se puedan conocer determinadas cosas. Pero los tiempos y los lugares cambian, de tal manera que lo que se censura en una época se multipublicita y se multidifunde en otros lugares o en otras épocas, de tal forma que la censura que muchas obras literarias sufrieron en regímenes políticos anteriores, hoy día se exhibe como un testimonio ridículo completamente. Y para ver esta ridiculización de lo que la censura del régimen anterior hizo con una obra en particular, como fue la de Torrente, y vamos a citar después otro ejemplo de Zola, vamos a leer este texto. Pero sepan ustedes que hay algo mucho peor que la censura para la literatura, que es la ignorancia. La ignorancia ha destruido muchas más obras literarias que la censura. Y lo que hoy hay, además de censura en muchos aspectos, censura que se sortea muy fácilmente, por cierto, es sobre todo ignorancia. Porque claro, si formamos a generaciones y generaciones de gente joven en la ignorancia, evidentemente nos ahorramos una censura que es mucho más aparatosa y mucho más molesta y mucho más fácil de ridiculizar. Es decir, es mucho más rentable y barato y económico y cómodo y saludable a un poder que quiere deteriorar al ser humano formar a la gente en la ignorancia, valga la paradoja, que censurarla. Es que es muchísimo más cómodo privar a la gente de educación que darle primero inteligencia para tener que censurársela después. Entonces, claro, el sistema educativo actual nos evita censores futuros, porque la ignorancia es tan potente y tan excelente y tan magnífica
que las agencias de acreditación deberían ser agencias de acreditación de la ignorancia, más que agencias de la acreditación del conocimiento, porque verdaderamente lo que tenemos son ignorantes ocupando puestos decisivos en lugar de obtener personas competentes enseñando literatura en puestos necesarios. Pero bueno, hay a cada uno que piense lo que quiera. El caso es que vamos a poner un ejemplo que se ha citado muchísimas veces, que fue el informe que el 12 de junio de 1972, cuando se presenta la novela, pues se emite. Se emitió en 24 horas. ¿Cómo pudieron leer la saga Fuga de J.B. en 24 horas? Ya el informe de 13 de junio, que dice, leo literalmente: de todos los disparates, escribe el censor, de todos los disparates que el lector que suscribe, que es el censor, ha leído en este mundo, este es el peor de todos. Es el peor de todos. Es decir, califica a la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester del peor disparate que este lector, este censor, ha leído. Claro, yo no sé si este lector era lector de Platón y leyó La República primero, de Platón, y después la saga Fuga de J.B., porque parece que el informe lo hace Platón, es decir, lo hace alguien que quiere expulsar de La República a los literatos, a los escritores. Y dice el censor: totalmente imposible de entender, la acción pasa en un pueblo imaginario. A este le cuesta mucho asumir la idea de ficción. Claro, este censor habla como un cura, habla como un filósofo o habla como un ideólogo. Claro, filósofos, curas e ideólogos son aquellas formaciones, aquellas actividades profesionales que tienen más dificultades, que tienen más obstáculos, más problemas para entender lo que la literatura es. Y él mismo lo explica. Totalmente imposible de entender, la acción pasa en un pueblo imaginario. Castroforte del Baraya. Claro, imagínense ustedes el barallo que tendría el censor. Donde hay lampreas, un cuerpo santo que apareció en el agua y una serie de locos que dicen muchos disparates. Bueno, este hombre no ha dado una clase en su vida, porque si diera una clase en su vida no se sorprendería ni de las lampreas ni de cuerpos santos que aparecen en el agua o fuera del agua, ni menos de locos en serie que dicen muchos disparates. Claro, evidentemente a veces ejercer la docencia te da callo, ¿no? te ofrece muchas posibilidades de supervivencia, si sobrevives. De cuando en cuando, alguna cosa sexual, como quien va de retro, Dios mío, el sexo, como si nosotros viniéramos, no sé, del agua que cae del cielo y no de otros líquidos. Casi siempre tan disparatada como el resto, y alguna palabrota para seguir la actual corriente literaria. Claro, se supone que alguna palabrota, algo de sexo, todo disparatado, es decir, imagínense, este hombre parece, no sé, casi Nietzsche o alguien de estos, un puritano, un Lutero, una cosa de estas. Este libro no merece ni la denegación ni la aprobación, fíjense la astuta cautela del censor. La denegación no encontraría justificación, él mismo lo reconoce, no hay manera de justificar el no. Y la aprobación sería demasiado honor para tanto cretinismo e insensatez. Es decir, califica a la saga Fuga de J.B. de Gonzalo Torrente Ballester de una novela cretina e insensata. Se propone se aplique el silencio administrativo, es decir, se la ignore por completo. Porque, claro, esta es una demostración, fíjense ustedes, esta es una demostración del poder de la literatura. Es decir, con la literatura no puede ni la filosofía, ni la ideología, ni la religión. Y como no puede, no sabe qué decir. Es decir, enmudece completamente. Yo siempre he dicho que Homero es el único que puede hacer enmudecer a Platón, pero es que Homero también puede hacer enmudecer a Tomás de Aquino, del mismo modo que la regenta puede enmudecer al cardenal Belarmino si lo hubiera leído. Bueno, lo habría matado, que no es lo mismo, al cardenal Belarmino, mucho más todavía que una teoría heliocéntrica, ¿no? Como la galileica, en definitiva. Pero del mismo modo que Darwin habría matado de un susto a Lutero si le dice que el ser humano y el póngido descienden de la misma cadena biológica, ¿no? En definitiva, claro. No se puede hablar de la literatura como si la literatura no tuviera ninguna actualidad. No se puede escribir una obra literaria que no desafíe la libertad. Luego me dicen algunos de ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver la literatura con la libertad? ¿Qué tiene que ver la literatura con la libertad? Ustedes no saben ni lo que es la libertad ni lo que es la literatura. Hombre, ¿qué tiene que ver la literatura con la libertad? ¿Cuántos de ustedes no querrían ser censores de obras literarias para suprimir lo que la literatura es? La literatura es aquello que a lo largo de la historia la religión y la política nos han permitido escribir
porque no han podido evitarla ni han podido censurarla, porque si lo hubieran podido hacer, la literatura no existiría desde Platón, en definitiva. Entonces, claro, cuando yo he definido la literatura como aquella construcción humana, que es también una construcción, además de humana, racional, racionalista, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha, es precisamente por hechos como este, porque la literatura siempre abre un camino que se lo quita a la interdicción, a la prohibición, a la esclavitud, a las limitaciones que el poder religioso, filosófico, ideológico y político imponen a las libertades humanas. Esto es lo que es la literatura de verdad, no el kitsch que se regodea contemplando cualquier tipo de cosa más o menos inocente. La literatura es incompatible con la inocencia humana. La literatura es incompatible con muchos aspectos que se declaran ilegales, porque la literatura, como la historia, es el triunfo de una ilegalidad. No hay una obra literaria que no sea genial, que no tenga una cita con la ilegalidad, porque, como digo, la literatura es incompatible con la inocencia humana. Y en este caso, creo que, como a Cervantes, el Quijote de Avellaneda, y como a Cervantes, pues todos los obstáculos que le pusieron en vida fueron utilizados en favor de su propia obra, este censor ha hecho el mejor elogio posible que se puede dar de la saga Fuga de J.B. Pero es que, si ustedes se fijan, lo mismo les ha ocurrido a muchos otros autores, porque tengo aquí la cita de cuando el propio Cela publica La Colmena, y hablábamos el otro día de Cela, que en el vídeo pasado hablábamos de Cela. Cuando Cela publica La Colmena, precisamente se habla de la censura. La Colmena, como todo el mundo sabe, se publica en 1951, pero en Argentina, porque en España la censura civil y la censura eclesiástica le pusieron obstáculos. La censura eclesiástica completamente, la civil a cargo de Leopoldo Panero, curiosamente, Leopoldo Panero era censor, también Cela era censor. En definitiva, la pasó, ¿no? Es decir, Leopoldo Panero aconsejó su publicación sometido a una condicional, sometido a una... Puede publicarse si, la prótesis, si el autor atenuaba ciertas escenas, pero es que la literatura no admite atenuaciones de ninguna escena, ni de ciertas, ni de supuestas, ni de determinadas. Es decir, Leopoldo Panero, estamos hablando de uno de los nuestros, primero perseguido por el régimen y después censor del régimen. Es una cosa curiosísima lo que pasó en ese régimen. Y la segunda censura, que como todo el mundo sabe es de un cura llamado Andrés de Lucas Casla, hizo un informe muy crítico y desfavorable, y él respondía con antipáforas. Este censor respondía con antipáforas. Él hacía una pregunta y una respuesta. La antipáfora es esa figura retórica, llamada también de subyectio, o subyección, o sujeción, donde un único hablante hace preguntas y él mismo se responde simulando un diálogo con un presunto interlocutor. ¿Ataca el dogma o la moral? Sí. ¿Ataca el régimen? No. ¿Valor literario? Escaso. Informe desfavorable. No se publique. El caso es que la novela no se publicó, pese a las influencias que incluso el propio Cela tenía dentro del régimen franquista. El caso es que, en fin, hoy día La Colmena es una obra de referencia y evidentemente acaba sorteando a la censura. Es que la literatura acaba sorteando siempre a la censura, salvo cuando la censura es ontológica, es decir, cuando destruye la esencia, cuando extermina. Exterminar es suprimir la semilla, quitar la semilla. Y aquí, permítaseme, citarme de polizón, en definitiva, pero no voy a dejar de hacerlo por el daño que puede causar en un momento dado a la censura. En el año 2007, yo envié a la revista canadiense de estudios hispánicos un artículo sobre Cervantes, entre otras cosas porque me lo pidieron. Y lo mandé. Era un artículo sobre el licenciado Vidriera, artículo que después pasó a incorporarse a la crítica de la razón literaria y está disponible, se puede leer de forma libre, abierta y gratuita en la versión en línea, en internet, de la crítica de la razón literaria. Pues bien, este artículo fue rechazado sin reservas por tres informantes, porque se pidieron 2 informes y los 2 fueron negativos a cuál más de los 2. Y se pidió un tercero para dirimir la cuestión, y fue más negativo todavía que los otros 2. Pero son muy divertidos estos informes, y no les voy a leer el informe entero porque nos podemos partir la cara de risa. Pero les voy a citar algunas citas al azar. Se dice, en uno de ellos, solo se mencionan y solo se discuten 2 obras de crítica literaria sobre la novela del licenciado Vidriera. Un artículo de Maurice Molot y un artículo de Georges Günther. Y
¿Y por qué tengo que citar a más si los demás no me han servido para nada? Para ponerlos verdes y que me critiquen. Antes de poner verde a una persona, no se la cita y ya está. Se habla de ordinarieces morales. Yo decía ordinarieces morales. Y dice, pero las ordinarieces son lingüísticas y/o estéticas. Y lo dirá el crítico este. ¿Y qué tiene? Él un manual de listado de ordinarieces, un inventario de ordinarieces para decirme a mí las que son morales y las que son lingüísticas. Y luego además utiliza el i/o. El i/o no se usa en español. Eso es un calco del inglés que utilizan quienes no saben escribir en español, incluso en las universidades públicas, privadas y las del porvenir, ¿no? Entonces, estos son los informes que se hacen en las instituciones académicas. Otro fulano escribía, fulano que es colega mío, seguro, dice, el trabajo mío que yo había mandado, tiene todo el aspecto de ser un capítulo desgajado de una tesina de licenciatura, lo equivalente hoy día a trabajo de fin de grado. Cuando yo había escrito este trabajo, hacía 20 años que había leído la tesis doctoral, donde quedaba ya la tesina. Una de las deficiencias del planteo del artículo es su falta de diálogo con la crítica. Me la pela completamente. A mí la crítica me la pela. Yo digo lo que pienso. No tengo por qué perder el tiempo dedicándome a recitar o a recontar o a ver lo que la crítica ha dicho antes de lo que yo dijera. Me la pela completamente. Yo me relaciono con la literatura, interpreto la literatura, no me relaciono con la crítica. Me interesa más Cervantes que el cervantismo. Me interesa más lo que escribió Cervantes que lo que escriben los cervantistas. Claro, naturalmente este crítico piensa lo contrario, tiene poder para censurar mi artículo y lo hace, pero me la pela. Así de claro, vamos. Añadiría, dice este censor de mi artículo, añadiría que el formato mismo del trabajo, con puntos y subpuntos, es más propio de otras disciplinas que de los estudios literarios y culturales, como si los estudios literarios y los estudios culturales fueran el mismo tipo de estudios. Y otro fulano escribe, en lo correspondiente a la forma, la redacción resulta pobre y a veces casi escolar. Me dice a mí, que yo escribo de manera pobre y de manera casi escolar, me dice a mí el tío este. Con frecuencia no se distingue entre lenguaje culto, lenguaje escrito o lenguaje coloquial. ¿Y saben por qué traigo a colación esta cita? Porque si ha habido un autor que me ha enseñado a distinguir y a no distinguir, y a contrastar y a expresar la dialéctica entre lenguaje escrito, lenguaje coloquial y lenguaje culto, ese autor ha sido Gonzalo Torrente Ballester. Porque cuando yo leí esta censura que me hicieron, yo dije, esto yo lo aprendí de Torrente Ballester. Esta mezcla de lenguaje culto, de lenguaje escrito y de lenguaje coloquial está en Torrente Ballester. No porque yo me parezca a Torrente, que desfachatez, no es esto. Digo que me lo enseñó Torrente. Y Torrente seguramente lo aprendió en Quevedo, y lo aprendió en los autores del barroco español, y también en Cervantes, indudablemente. Entonces, somos aprendices de hombre, parafraseando el título de la obra de Torrente. Y ya concluyo con esta cita que este censor anónimo me hace. Es necesario ser más preciso en la expresión y elevar el tono de la escritura, sin que eso signifique engolamiento en forma alguna. Que te den, quien lo hayas escrito. En definitiva, me hace gracia, ¿no?, estos temas. De tal manera que, en fin, el tema es muy simpático y no vamos a entrar más en detalles, pero me hace gracia recordar este tipo de cosas, porque los censores que evalúan este tipo de trabajos, en definitiva, son muy graciosos por este tipo de cosas. Pero, básicamente, lo más importante que quiero decir aquí es lo que tiene que ver con el propio Torrente. Al principio les hablaba de uno de los cuentos de Torrente, que a mi juicio son los más representativos de esa decepción ante la política, ante la experiencia del ser humano con la política, de la que Torrente conoció muchas decepciones, muchos desengaños. Pero si ustedes quieren iniciarse en la lectura de Torrente Ballester, háganlo por donde quieran, pero yo, personalmente, les invito a que lean un cuento que se titula Ifigenia. Lo tienen en ediciones, como la de Destino, por ejemplo, o otras varias en las obras de Torrente. Leen el cuento Ifigenia. No es un cuento excesivamente breve ni excesivamente largo, es una novelita corta, un cuento, un relato muy interesante de leer. Y aquí aparecen personajes muy curiosos, mezclados con todo lo que es la esencia del universo literario cervantino, personajes que son divinidades, relacionándose con seres humanos. Y acá aparece un personaje llamado Calcas, al que yo he citado muchas veces, que me parece muy representativo de lo que hay, sobre todo en la época en la que vivimos, en los tiempos actuales. Calcas es un científico que dejó de serlo precisamente porque por dinero, fama y popularidad
sus supercherías valían más que sus conocimientos. Esto es algo muy frecuente hoy día, esperemos no convertirnos en un Calcas, pero al paso que vamos no sabe uno ya. Dice Torrente de este personaje: Calcas, nacido unos 100 años antes de Sócrates, la gente se limitó a encogerse de hombros ante su ciencia. Contemporáneo de Sócrates, hubiera bebido también la cicuta. Un encogimiento de hombros por parte de la gente universal, desde el rey al esclavo, desde la Magna Grecia al misterioso Egipto. Ante tamaño fracaso, Calcas había tenido que falsificar su sabiduría. Fíjense cómo se convierte el sabio en un sofista, convirtiéndola en superchería. La sabiduría pasa a superchería, los estudios literarios pasan a ser estudios culturales, que era lo que la gente respetaba y pagaba. Esto lo dice Torrente sobre la sabiduría en lugar de la superchería. Lo de los estudios literarios por los culturales es cosa que yo añado. Ateo se hizo sacerdote de cualquier dios. Racionalista se reputó a sí mismo de zahorí, intérprete de señales y clarividente del futuro. Pedante transfiguró su oratoria de lógica en patética y su ademán de solemne en teatral. Tenía una figura enteca y arrugada, ojos vivaces y envidiosos, sonrisa amarga y falsa. Cargado con sus chirimbolos profesionales, fíjense en la palabra chirimbolos. Claro, el censor de antes diría que está mezclando un lenguaje culto con un lenguaje espontáneo, y esto es intolerable en la literatura, ¿no? Intolerables son las memeces del censor de antes. Cargado con sus chirimbolos profesionales, iba de santuario en santuario, de plaza en plaza, de palestra en palestra, y en todas partes sorprendía al auditorio y le sacaba para vivir, es decir, le sacaba dinero. ¿Pero qué pasa en Ifigenia? En Ifigenia pasa una cosa muy curiosa. Como ustedes saben, Ifigenia es la hija de Agamenón, que en la mitología clásica se sacrifica para que las naves dispongan de un viento que las lleve hacia Troya. El caso es que en el relato de Torrente, Ifigenia está embarazada y no goza de la pureza, porque claro, solo hay una mujer en la historia que embarazada preservó su pureza, y no fue Ifigenia. Entonces, Diana, que es la diosa que patrocina este evento, implora a Zeus que no se sacrifique a Ifigenia, no tanto porque la vayan a matar, sino porque más tarde o más temprano se verificará que Ifigenia no era virgen, y que, por tanto, la diosa Diana quedaba como una timadora de sus patrocinios, y eso es lo que verdaderamente a la diosa le molesta. Y exige a Zeus que, por favor, mande unos vientos para evitar el sacrificio de Ifigenia, no tanto, insisto, para salvar la vida de la muchacha, sino cuanto para salvar el falso crédito reputativo, vamos a decirlo con esta palabra, de la diosa Diana. Sería vergonzosísimo que otros dioses llegaran a enterarse de esta amenaza de deshonra, dice Diana para sí misma ante Zeus. ¿Por qué, querida?, le dice Zeus, es que alguno de mis hijos, el resto de los dioses, mantiene a sus altares intactos de deshonor. Es decir, pero vamos a ver, ¿hay alguien aquí que se crea lo del honor? Como diría Falstaff en Shakespeare, que lo habrá copiado de alguien, el honor es un blasón funerario. Preferiría el reproche de crueldad al manifiesto de su impotencia, le dice. Pero Zeus suelta aquí un párrafo para decir: mira, estoy hasta las narices de todas las quejas que me dais con el honor y con el deshonor, estáis todos totalmente obsesionados con el honor. El problema es que tenéis vergüenza, A ver si aprendéis a vivir en un mundo sin vergüenza, o a ver si aprendéis a vivir sin vergüenza en un mundo. No es lo mismo ser el adjetivo al adverbio que el sustantivo. A ver si aprendéis a vivir sin vergüenza, separado, ¿no? Y me dejáis en paz. Y entonces dice Zeus, esto lo escribe Torrente, fíjense ustedes la astucia de Torrente para criticar la decepción política. Querida mía, veo que tomas tu papel de diosa demasiado en serio, o sea, te lo tienes creído. ¿Qué sería de nosotros, los dioses, sin tolerancia para nosotros mismos, no para los demás, sino para nosotros mismos? Es decir, ¿qué sería de los mandatarios, del poder político, sin tolerancia para nosotros mismos y una manga muy ancha para las cosas de los hombres? Por otra parte, si juzgases tu caso claramente, sin esa hermosa pasión de que das muestras, es decir, tanta maravilla, tanta belleza en tu drama, comprenderías que no es para ponerse de esa manera. Estoy acostumbrado a que los hombres blasfemen sin inmutarse, es decir, a que blasfemen contra mí, yo, que soy el rey de los dioses. ¿Sabes por qué? Porque si a cada blasfemia de que tengo noticia les lanzase mis rayos, me quedaría sin rayos y ellos seguirían blasfemando.
Claro, es que evidentemente, ¿de qué sirve que te sienten mal las críticas que te hacen? De nada. A Zeus se la pela lo que digan de Zeus, obviamente. Es que si no, no sería un dios. Es que es obvio esto. Es decir, es que sea ruin quien por ruin se tiene. Es decir, ¿sabes por qué? Porque si a cada blasfemia, a cada vituperio de que tengo noticia les lanzase mis rayos, me quedaría sin rayos y ellos seguirían blasfemando. Es decir, déjalos, dales mis recuerdos. Otra cosa sería si me pidieses piedad para Ifigenia, pero parece que la víctima no te preocupa, déjala pues morir, que eso te hará un favor. La vida de los hombres no es tan bella que valga la pena prolongarla con un milagro. Hasta es posible que a cuenta del sacrificio la deifiquen y den su nombre a cualquier constelación desconocida, es decir, la conviertan en un catasterismo. ¿No has observado nunca la aspiración latente en el corazón humano de igualar a los dioses? La vanidad, el narcisismo, ¿no? Es decir, si las redes sociales son un endiosamiento de lo mediocre. Yo sé bastante de eso. Cada vez que me gusta una mujer y la hago mía, su familia y amigos me cuelgan el San Benito de su deificación, como si no fuera bastante para ellos los momentos felices pasados en mis brazos. Con Ifigenia harán lo mismo y es bastante. Queda, es cierto, tu particular problema, pero eso tiene arreglo. Acércate junto a mí, pon tu cabeza de acuerdo con la mía, y entre los dos hallaremos un medio de arreglarlo, todo sin necesidad de poner a los vientos manga por hombro. O sea, Zeus es un Don Juan de lo más pestilente para unos o de lo más seductor para otros, según el grado de vileza que estemos dispuestos a asumir, evidentemente. Lo que quiero decirles con todo esto es que a propósito de esta exposición que hay en la Biblioteca Nacional, organizada, gestionada esencialmente, porque a mi juicio ella ha sido el alma de estos contenidos, entre otras personas que han colaborado con ella, esta exposición sobre Gonzalo Torrente Ballester, la trayectoria de un creador, que es indudablemente recomendable. Indudablemente es también recomendable la lectura de este escritor, de este autor que ha sido, a mi juicio, uno de los mejores escritores de la literatura universal del siglo XX, uno de los mejores ensayistas e intérpretes críticos que ha tenido y tiene la literatura, y también, indudablemente, el autor de una de las obras que figuran entre las 30 obras canónicas más importantes de la literatura universal y cuyo nombre de esta obra revelaré en su debido momento.